El idioma oficial de los mexicanos fue el náhuatl, que se define como lengua armoniosa al oído. Al mismo tiempo que el náhuatl es una fuerza vital de los vencidos, para los estudiosos de las lenguas, el náhuatl es un campo amplio de exploración y de difícil acceso. Y, aunque los conquistadores pusieron todo su empeño en destruir la cultura mexica, y el náhuatl se mezcló con el español, el idioma náhuatl sigue siendo hablado en muchos estados de la República Mexicana como son Tlaxcala, Guerrero, Puebla, y en comunidades costeras. El idioma náhuatl también es hablado en Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Tabasco. La influencia de este idioma fue tan fuerte que se sigue hablando en algunas áreas de Jalisco, Sinaloa, Chihuahua, San Luis Potosí, Colima y Durango. Yendo más allá de las fronteras de México, el náhuatl se habla en algunos países de Centroamérica como Guatemala, Nicaragua y El Salvador. La grandeza del pueblo azteca fue tan intensa y sangrienta, que por sus prácticas asesinas y con la llegada de los europeos a tierras americanas, esta cultura duró Omemaquiltepantli-Cihuitl, que significa 200 años. Desde la perspectiva histórica, la cultura azteca fue fundamentada en alto grado de desarrollo agrícola, cultural, astronómico y arquitectónico. Desarrollo que va más allá del tiempo del pueblo azteca. Si bien, la historia moderna nos ha estado guiando mediante un panorama romántico y amplio de lo que pudo haber sido la vida cotidiana del pueblo azteca, también minimiza la crueldad de la privación de la vida de cientos o de miles de seres humanos durante muchos años. El paradigma histórico nos ha venido diciendo que hubo un momento en la historia en que los aztecas se destacaron como un grupo fuerte por más de 200 años. La grandeza azteca como imperio se basó en un ejército de élite que les permitió ejercer una fuerte hegemonía sobre gente de muchos pueblos de la zona central y sur de la República Mexicana, incluyendo a pueblos de Centroamérica. El imperio fue una entidad de control territorial, político y económico. Su desarrollo como sociedad avanzada fue una explosión que provocó un gran impacto durante el tiempo que duró el imperio. Pero este corto periodo de tiempo de Omemaquiltepantli-Cihuitl, o 200 años, les permitió a los aztecas dejar un legado cultural que, si bien es cierto que fue brillante, también fue oscuro por los crímenes que cometieron. Aún con ese comportamiento agresivo de los aztecas, dejó una impronta imborrable en la vida actual de los mexicanos. Inmediatamente que los primeros grupos de origen azteca comenzaron a organizarse como una sociedad altamente desarrollada, sus primeras labores estuvieron cimentadas en la construcción de nuevas y grandes ciudades, como la Gran Tenochtitlan. Pues en apariencia, las ciudades de Tula y Teotihuacán y otras más ya existían. Cuando la cultura azteca comenzó a florecer, los aztecas entraron en un estado frenético de creación. Ellos construyeron una hermosa ciudad en medio de los lagos, pirámides, monumentos, canales Huautli-Achipactli, para sacar las aguas residuales de la Gran Tenochtitlan. También construyeron acueductos o Autli-Achipactli, acueductos de agua pura para abastecer de agua potable. Agua que nacía de los veneros salubres de Itzilopotchco. Hoy en día, este lugar se conoce como Churubusco. Había otros Ameyali llamados Acuecuexcatl, Xochcoatl y Tileatl. En la época actual, el lugar de los veneros se conoce como Coyoacán. El agua potable que se traía de esos lugares fue porque los lagos que rodeaban la Gran Tenochtitlan tenían una alta concentración de minerales en la tierra y el agua no era apta para ser tomada. Es importante hacer notar que el gobierno azteca estaba compuesto por un rey, pero tenía organismos gubernamentales que hacían leyes y tomaban participación en las decisiones de gobierno del rey. Las leyes aztecas eran simples pero efectivas, basadas en la justicia de los ciudadanos del imperio. La gente común trabajaba sin presiones, no había ladrones, o gente que practicara la mendicidad. La mendicidad y la corrupción en México vino a aparecer con las nuevas costumbres y el nuevo sistema de gobierno que implantaron los españoles. La agricultura estaba tan desarrollada que bien se puede comparar con la agricultura que hoy en día tiene los Estados Unidos. La única diferencia entre ambos países es que los aztecas aprovecharon los lagos que existían en el valle de Anahuac y idearon una técnica de plantar sus hortalizas en jardines flotantes. Jardines conocidas como chinampas o islotes, que poco a poco fueron construyendo en los lagos del valle de Anahuac. Esta técnica les permitía a los aztecas cosechar sus hortalizas 6 o 7 veces durante el año, dándoles la oportunidad de que nadie pasara hambre. La educación de los niños aztecas comenzaba a la edad de 5 años.
Los padres de los niños podían escoger entre las 4 principales escuelas que existían en el Imperio Azteca. La principal escuela era la escuela del Calmecac, en donde asistían los hijos de la gente de la nobleza, y en donde se educaban los sacerdotes aztecas. Es importante señalar que en la ciudad de Cacaxtla, Tlaxcala, existía un centro de formación de sacerdotes. En ese lugar se formaban los sacerdotes más terribles que ejercían su oficio en la Gran Tenochtitlán, dedicados al culto reptil. A la par de la escuela del Calmecac existía la escuela del Telpochcalli. Esta fue la escuela de la guerra y de los oficios. Ahí recibían su educación básica los temidos guerreros aztecas. A la temprana edad de 5 años, los niños aztecas comenzaron a aprender oficios, ciencias, medicina basada en la gran variedad de plantas medicinales que existen en México. Plantas conocidas como Tlacacamecaxochitl. Esta gran variedad de plantas forman la panacea médica de los aztecas. En la escuela del Cuicayo de las Bellas Artes, los niños aprendían artes y música. Mientras que en la escuela del Tenochtitlan se enseñaba filosofía, poesía, escritura y literatura. En esta escuela y en su niñez, estudió el rey poeta Nezahualcóyotl. Pero como la escritura de los aztecas se basaba en ideas que se transformaban en glifos, en el aprendizaje de escritura de los niños se tenían que usar diferentes tintes naturales de plantas, insectos y minerales para escribir en papel viejo llamado amazoli. El amazoli es obtenido de la corteza de un árbol llamado tepealmatl, árbol que crece en las montañas de México. Los tlacuilos o escritores también escribían en tiras de piel llamadas oemecatl. Las tiras de piel eran sacadas de la piel del venado, o mazatloquichtli. Entre los tintes que los aztecas usaban para escribir se puede incluir el hermoso azul maya de Yucatán, color con que regularmente se pintaba el interior de los edificios principales de Tenochtitlán, incluyendo el Palacio Azul de los Pájaros de los emperadores aztecas. Tinte que sus pigmentos solo se encuentran en la península de Yucatán. El azul maya es tan hermoso que antiguamente los conquistadores no tomaron en consideración que los minerales para elaborar este color solo se encuentran en las tierras de Yucatán y llegaron a insinuar que este color era originario de Cuba.